Hola amigos. Antes de nada tengo que decir, que el que se haya cruzado en las escaleras con Erdogan estos días, a lo mejor puede creerse que conoce en qué dirección iba Erdogan, cosa harto difícil de saber, pero bueno, es lo que hay. El caso es que la noticia que ha saltado hoy, ya sería la hostia para la OTAN, ni más ni menos, que Turquía le va a vender a Rusia, cientos o miles de drones, y que incluso, podría poner la fábrica en Rusia. Flipante. Y en cuanto al desarrollo de la guerra, Estados Unidos puede organizar una provocación seria contra Rusia con misiles AM-120D. El traslado de cazas F-22 estadounidenses a Polonia, vecina de Ucrania, podría dar lugar a una gravísima provocación de Washington contra Rusia. La razón no está en los cazas de quinta generación en sí, sino en los misiles que llevan, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania envían exactamente los mismos misiles para los sistemas de defensa aérea NASAMS. Según los datos conocidos, además de los 6 cazas F-22 que ya se encuentran en Polonia, en un futuro próximo se añadirán otros 6 aviones de combate de quinta generación del mismo tipo. Cabe destacar que estos últimos están armados con misiles de crucero AM-120D, que corresponden a los misiles utilizados por los sistemas NASAMS. Según los expertos, es con el uso de misiles AM-120D, que Estados Unidos puede lanzar una provocación muy seria contra Rusia, ya que los cazas furtivos pueden esconderse fácilmente del radar a baja altura y repeler los ataques de misiles de crucero contra instalaciones. Sin embargo, además de esto, existen riesgos mucho más peligrosos. Los Estados Unidos bien pueden intentar atacar aviones rusos, diciendo que esto fue hecho por el ejército ucraniano con la ayuda de los complejos NASAMS, equipados exactamente con los mismos misiles de crucero que los F-22. Los expertos señalan que el riesgo de provocaciones de los Estados Unidos sigue siendo muy alto, ya que la transferencia de los cazas F-22 a Polonia plantea bastantes preguntas. Estos aviones tienen características de vuelo y combate mucho más altas y tienen una visibilidad de radar más baja en comparación con el F-35, que son los cazas que Estados Unidos suele mantener en Europa. En cuanto a los vehículos de comando y personal para las lanzaderas de misiles múltiple HIMARS, ya llegaron a Ucrania. Las coordenadas para los ataques en ellos se cargarán directamente desde los satélites estadounidenses, y resultan ser más peligrosos que los propios lanzadores. En el contexto del hecho de que hace unos días, la parte estadounidense anunció que además de 4 lanzadores adicionales, también se enviarían vehículos de comando y personal para estos sistemas a Ucrania. La noticia pasó bastante desapercibida, sin embargo, en realidad, esto significa que ahora los militares ucranianos recibirán las coordenadas de sus objetivos directamente de los satélites militares estadounidenses. Mientras que anteriormente la información sobre los objetivos se transmitía a los Estados Unidos a través de centros de planificación de operaciones especiales. Esto hará que la guerra entre ya en otra dinámica, y Rusia podría plantearse incluso atacar los satélites, al considerarlos una herramienta de los centros de toma de decisiones de la OTAN. Por el momento, se sabe que al menos 2 vehículos de mando y personal de los HIMARS han llegado a Ucrania. No se informa del número exacto de unidades transferidas de este equipo militar. Sin embargo, representa un peligro mucho mayor que los propios lanzadores. Según fuentes abiertas, los vehículos de comando y control para los sistemas HIMARS son verdaderos centros en miniatura para coordinar y planificar ataques. Tales máquinas tienen comunicaciones satelitales seguras, directamente con naves espaciales militares y centros de recopilación de inteligencia. De hecho, Estados Unidos transfirió sus sistemas bajo el control total de Kiev, transfiriendo así el acceso a la capacidad de atacar a casi cualquier objetivo. Es de destacar que esto sucedió simultáneamente, con un aumento de la inteligencia extranjera significativamente mayor cerca de las fronteras rusas. Lo que ya me cabrea, es que en Falsimedia y en los medios en general, se hable con eufemismos baratos, como que se transfieren a Kiev. Mentira, señores de Falsimedia, no se transfieren a Kiev, la OTAN los traslada a Ucrania para luchar contra Rusia y los maneja la OTAN, que por si no lo queréis decir, nos habéis metido en una guerra contra Rusia.
también ha trasladado Estados Unidos armas únicas a Ucrania, que tienen la intención de usar para suprimir las defensas aéreas, con el objetivo de posiblemente planear más ataques. La información sobre este tema fue expresada por el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Según Reznikov, el primer lote de tales armas ya llegó al territorio de Ucrania y puede comenzar a usarse en un futuro cercano. Y poco antes de la declaración oficial de Reznikov, fuentes estadounidenses informaron que Estados Unidos planeaba transferir algunos misiles especiales a Ucrania. Estamos recibiendo misiles antirradar especiales que no teníamos antes. Esto nos permitirá destruir efectivamente su sistema de radar. Para cegar al enemigo, que en el futuro nos dará ventaja en el contraataque, dijo Reznikov. Los expertos creen que Ucrania puede usar misiles antirradar junto con los sistemas HIMARS, entregados anteriormente a Ucrania, además de otros sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple disponibles en Ucrania. Ya que cuando se lancen estos últimos, los sistemas de defensa aérea operarán en modo activo, lo que permitirá que los misiles estadounidenses lanzados identifiquen objetivos. A su vez, la parte estadounidense todavía no ha confirmado oficialmente el suministro de este tipo de armas a Ucrania. Y con estas noticias parece que nos olvidamos del curso de la guerra, y como ya se ha conocido, Rusia está trasladando por ferrocarril ingentes cantidades de armamento al Donbass, donde la guerra cada vez amplía más sus cotas. Hoy cientos de ataques del ejército ruso, con cohetes y artillería alcanzaron la base de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avdiivka. Esta mañana, las posiciones de las tropas ucranianas en la región de Avdiivka, en la región de Donetsk, han sido objeto de numerosos ataques con cañones de artillería, morteros y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples. Según los residentes locales, podemos hablar de varios cientos de ataques, lo que sugiere que las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente fueron arrasadas. En los cuadros de vídeo que circulan por la red, se puede ver cómo se llevan a cabo numerosos ataques contra las posiciones de las tropas ucranianas utilizando lanzaderas de misiles múltiple, artillería de cañón, morteros y tanques. El ataque fue extremadamente inesperado para el ejército ucraniano y su base, desde la cual se infligieron docenas y cientos de ataques en Donetsk casi a diario, y que ante la magnitud del ataque de artillería probablemente fue destruida. Según varias fuentes, los aviones de combate también participaron en el ataque a la base militar ucraniana en Avdiivka. En particular, se informa que los helicópteros lanzaron misiles aéreos no guiados. Los lugareños informan que este es uno de los ataques más poderosos en la base ucraniana en Avdiivka. También desde Bielorrusia, se dispararon 25 misiles hacia Ucrania en una hora. Los residentes de Bielorrusia informan de lanzamientos masivos de cohetes hacia Ucrania. Esta mañana, desde el territorio de Bielorrusia, en dirección a Ucrania, se dispararon al menos 25 misiles tácticos. Esto es informado por los residentes del Gomel bielorruso, y varios otros asentamientos en la región de Gomel. La gran mayoría de los ataques con misiles se llevaron a cabo desde un aeródromo militar cerca de la aldea de Ziabrovka, mientras que aún se desconoce de qué tipo de misiles estamos hablando. Aunque se supone que los lanzamientos se llevaron a cabo utilizando el misil táctico operativo con sistemas Tokarev. Al final resultó que los ataques se llevaron a cabo en dos series. La primera serie de lanzamientos de misiles se llevó a cabo en el periodo de 5 horas y 23 minutos. Se dispararon 17 misiles en 12 minutos. Después de lo cual comenzó la segunda serie de lanzamientos a las 6 horas 10 minutos y finalizó a las 6 horas 29 minutos. Durante el mismo se realizaron al menos 13 lanzamientos de cohetes. Por el momento, no hay detalles al respecto. Sin embargo, en las redes sociales se reportan varias explosiones en la frontera de Ucrania y Bielorrusia. Según los residentes de Bielorrusia, estamos hablando de la caída de 3 misiles lanzados. Sin embargo, hasta el momento, el Departamento de Defensa de Bielorrusia no ha sacado ningún comentario oficial sobre este asunto. Otro de los platos fuertes del día ha sido la noticia de que Turquía ha acordado vender cientos o miles de Bayraktar TB2 a Rusia, a pesar de que hace solo unos días
el jefe de Baykar Technology, anunció que no tenía la intención de vender drones de ataque turcos Bayraktar TB2 a Rusia. Los expertos señalan que, en realidad, Ankara estará lista para vender cientos a Moscú, y si es necesario miles. E incluso organizar la producción de estos drones en Rusia. No solo Rusia, sino también Turquía pueden estar interesadas en ello, ya que esto brindará no solo la posibilidad de concluir grandes contratos, sino que también será una excelente publicidad para los drones de ataque y reconocimiento turcos, y Ankara ni siquiera prestará atención a la falta de voluntad de Alut Bayraktar. Si Rusia compra drones turcos, y además de todo, comienza la producción de estos drones, será una excelente publicidad para los drones turcos, ya que está completamente claro que si los drones son de interés para Rusia, otros países comenzarán a comprar armas similares. Además de que Rusia puede fortalecer significativamente los drones turcos con misiles de largo alcance, gracias a sus tecnologías avanzadas en misiles. Incluso la CNN turca ya había informado que Rusia estaba interesada en cooperar con el fabricante turco de drones. Sin embargo, la parte rusa aún no ha hecho ningún comentario oficial sobre este asunto. Esto supondría un varapalo definitivo para la OTAN, que no puede soportar la humillación de que un miembro suyo se lleve a partir un piñón con Rusia, sino que encima le compre S-400, y además le venda drones. Esto sería peor que dormir con el enemigo, y no se podría disimular ni disfrazando el asunto bajo cualquier subterfugio. No tenemos más que imaginarnos, de que si ya cogió un cabreo de la hostia en la persona de Elizabeth Truss, porque Erdogan se sacó una foto cogido de la mano con Putin y Ebrahim Raisi. Esto sería más doloroso que una patada en los genitales de toda la OTAN. Ver para creer. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.